Archivos secretos vaticanos. En 1881 el Archivo Secreto Vaticano ocupaba 3 habitaciones del llamado piso noble, adyacentes al Salón Sistina de la Biblioteca Apostólica, así como 6 habitaciones del segundo piso concedidas en 1660 por Alejandro VII. La documentación del archivo en el María. En uno de ellos se encontraba el relevante archivo del Concilio de Trento, que fue uno de los primeros que se estudió en el momento de la apertura, series del archivo Arcos y miscelánea político-diplomática de la Secretaría de Estado, incluyendo algunas importantes nunciaturas, así como otros fondos modestos pertenecientes también a familias de los siglos XV, XVIII. Sin lugar a dudas, se trataba de uno de los patrimonios documentarios más antiguos y valiosos de la Santa Sede, pero desde el punto de vista cuantitativo era poca cosa respecto a la mole de documentos que los menos a partir de la reforma de Sixto V, así como también anteriores, habían producido en 3 siglos de actividad y que se encontraban fuera del Archivo Vaticano. Los funcionarios del archivo eran conscientes de ello y se mostraban sorprendidos y preocupados por la suerte de tantos papeles. Por lo tanto, parecía poco oportuna en 1879/1880 una apertura del archivo pontificio si el objetivo era primero recopilar y después poner a disposición de los investigadores, de manera vigilada, la red de archivos diseminados en el Palacio Apostólico y no solo la parte adoptada por muchos defensores de la apertura que quizá ignoraban la existencia de la parte restante. La situación de numerosos fondos archivísticos vaticanos siguió siendo precaria durante mucho tiempo, incluso después de la apertura del archivo secreto, y en 1896 teníamos este marco logístico poco reconfortante delineado en un informe del Federico Mannucci. En el último piso, en el lado este del gran patio del Belvedere, accesible desde la escalera de caracol conocida como Monte Vecchio, se encontraban el archivo de la Secretaría del Buen Gobierno, que ocupaba 11 habitaciones con estantes y cuya custodia correspondía a los empleados del Ministerio de Interior Vittori, el archivo de la Inmunidad Eclesiástica, que ocupaba un ambiente separado en el mismo piso con estantes para los papeles y cuya custodia correspondía al archivero, el archivo de la Congregación de los Santos Ritos, que ocupaba un pequeño ambiente con estantes y cuya custodia correspondía al archivero. En la planta baja que corresponde al llamado Patio del Triángulo, se encontraban el antiguo archivo del auditor de cámara, que ocupaba una amplia sala de la planta baja con estanterías para los papeles y cuya custodia correspondía a los ya mencionados Vittorio. El archivo de cuentas del Buen Gobierno, que anteriormente estaba en el Palacio de la Cancillería, en un ambiente que actualmente se está reformando para anexionarlo a las oficinas de la penitenciaría y suplir así la pérdida de otra sala como consecuencia de la demolición de la parte expropiada. Estaba en estado de abandono total. Los papeles que contenía se transportaron al Vaticano. En la actualidad, Vittori y Nicini están analizándolos, el archivo de su eminencia el vicario, puesto bajo la jurisdicción directa de los empleados de la vicaría, el archivo del notario de la vicaria, señor Monti, el archivo del notario de la vicaria, señor Capo. En el patio de ese Damaso se encontraba el archivo de la Santa Congregación Consistorial, que ocupaba 2 ambientes bajo el pórtico del patio y dispone de todo lo necesario para guardar los papeles. Tiene acceso el archivero. En la sala conocida como del Sala del Mosaico, se encontraban el archivo del auditor de su santidad, que ocupaba un pequeño ambiente en el lugar donde pasa el nuevo ascensor. En las salas bajo la Capilla Sistina, se encontraban el archivo del maestro de ceremonias, que ocupaba un pequeño ambiente bajo la capilla al cuidado de los maestros de ceremonias. En el patio de Sixto V, conocido como Patio de la Cámara, se encontraba el archivo de la Dataría Apostólica, situados bajo el apartamento pontificio. Dispone de estanterías que contienen numerosos volúmenes. Su custodia corresponde al archivero. En el patio octógono se encontraba el archivo de los capellanes cantores, que ocupaba una sala bajo la Capilla Sistina, con tanta humedad que fue necesario trasladar los valiosos códices accesible desde la terraza del ya mencionado patio octógono. En el patio de Bramante se encontraba el archivo de la Santa Congregación del Concilio,
accesible desde la escalera conocida como Escalera de Pompeo, situada en el museo, al final de las escaleras de los animales. Los mapas geográficos se encontraban al final de las escaleras de los animales. Los mapas geográficos se encontraban los siguientes archivos: de la Asignatura de Justicia, de la Secretaría de Estado, del Santo Oficio. En el edificio situado a la entrada del Jardín Pontificio, se encontraban el Archivo de la Santa Congregación del Concilio, el archivo de la Santa Congregación del Concilio, el archivo del Tribunal de la Santa Rota. Fuera del Archivo Vaticano no se tenía una visión orgánica, en general, del problema de los archivos dispersos. Al contrario, parecía que ambas a seguir siendo autónomas y a estar separadas. En este sentido, cabe destacar que el Soto Foriere Manuxi terminaba su mencionado informe proponiendo reunir los archivos de las congregaciones en una única sede, que a su juicio hubiera podido ser el pequeño edificio situado en la entrada en los jardines. Pero no se hizo nada al respecto. La situación no solo siguió siendo confusa, sino que con el paso del tiempo empeoró. El cardenal secretario de Estado de Pío X, Rafael Merri del Val, encargó en 1914 a Leopoldo Silla, guardián de la diáspora archivística de las congregaciones, que informara sobre la situación de dichos archivos y que propusiera. Allí constató que, en varios puntos del Palacio Vaticano se encontraban, siendo casi desconocidos, numerosos archivos que se podían dividir en tres tipos. 1. Archivos de congregaciones cesadas o transformadas. 2. Archivos pasados al archivo secreto. 3. Archivos de congregaciones todavía existentes. Inmediatamente después escribía que el estado de conservación y orden es totalmente negativo en todos los casos. Algunos, de congregaciones suprimidas, han permanecido cerrados desde el día de su cese y el tiempo y los insectos van realizando su labor destructiva. De algunos, por ejemplo, en el Vaticano, pero ni siquiera se sabe dónde. También Silli proponía la solución de reunir todos los conocidos como archivos de las congregaciones en un único lugar, es decir, en el edificio que daba al Cortiles delle Corazze, si después se quisiera dar, mediante un acto de gran magnificencia, a todos estos archivos una colocación ordenada y definitiva, como corresponde según la tradición de la Santa Sede y el espíritu conservador del importante material que forma la historia, se podrían reunir en un solo edificio todos los archivos de las congregaciones, tribunales, etc., que ahora están diseminados por aquí y por allí en el Vaticano en lugares inadecuados, expuestos e insuficientes. Dicho edificio, con alguna que otra ampliación y adaptación, podría ser el que se encuentra en el Cortile delle Corazze, que ya contiene 6 archivos. Aunque la sugerencia del cardenal Merri del Val no se pudo aplicar a causa de la muerte de Pío X en agosto de ese mismo año 1914. Esta situación, que se remedió de manera eficaz solo a partir del pontificado de Pío XI, hacía que fuera como mínimo restringida la apertura que León XIII estaba planeando a partir, según parece, de 1879 y que se concretó en 1881. Sin embargo, hoy podemos decir que aquella apertura que realizó el Papa Pexi cuando todavía no estaban operativas ni preparadas las fuerzas de archivistas, ya que su número era muy escaso y requerían más tiempo, desafiando un futuro que entonces no se podía tantear ni prever, creó en la curia una oleada de iniciativas inevitables que llevaron a la salvaguardia y valorización de los valiosos archivos periféricos que, si hubiera perdurado la tranquilidad romana, quizá, estarían todavía escondidos en los meandros de los palacios vaticanos. Ese fue el acto primigenio que despertó la atención de la curia hacia los antiguos papeles, hacia los archivos sin vigilancia u olvidados, que, a lo largo de décadas, se reunieron en el Archivo Secreto Vaticano, al menos la mayoría. Las estructuras de este último, posteriormente dadas gradualmente de nuevo personal por el pontífice, de los 2 archivistas que trabajaban bajo las órdenes de Monseñor Marino Marini y Agostino Tener, 1815 a 1870, se pasó a 5 personas con la prefectura de Rossi Bernardini. En ese momento, bajo la prefectura del cardenal Joseph, se llegaba a 14 empleados. En 1880, Monseñor Pietro Balan logró asignar al archivo a Achille Magnos, que hasta ese momento había sido encuadernador de libros en propagó el primer núcleo,
bastante artesanal, de una encuadernadora. El 1 de mayo de 1884 se aprobó el nuevo reglamento del Archivo Secreto Vaticano y finalmente se establecieron en él las competencias del cardenal prefecto, del vicearchivista, de los 2 vicearchivistas, de los 2 guardianes, de los 4 vicearchivistas, de los 2 guardianes, de los 4 escritores y del personal de servicio. Asimismo, se fijaba el procedimiento para la admisión de estudiosos al archivo, la cual dejaba poca discrecionalidad al prefecto y reservaba la aprobación solo a la Secretaría de Estado. El ordenamiento institucional del Archivo Pontificio Vaticano no avanzaba al mismo ritmo y en junio de 1889 el primer guardián Peter Walsall presentaba un informe mostrando su preocupación al cardenal archivista. Las quejas de Belcel al final surtieron efecto y en 1890 el archivo obtenía una nueva sala de estudio y una nueva entrada. Las plazas reservadas de estudio y una nueva entrada. Las plazas reservadas a los investigadores aumentaban así de aproximadamente 15 en 1881 hasta 60. El aire sin duda era más saludable y la luz del sol entraba por 4 ventanales que daban a la amplia calle de los 4 Cancelli. El número de investigadores aumentaba cada mes. 1882 se pasaba a los aproximadamente 88 de 1885 llegando a ser más de 100 en 1886. En el periodo 1900-1901 el número prácticamente continuo distribuidos entre las siguientes nacionalidades: un alsaciano, 5 austriacos, 3 bávaros, 4 belgas, 2 bohemios, un chileno, 2 daneses, 18 franceses, 2 ingleses, 51 italianos, 1 holandés, 3 polacos, 2 rusos, un sirio, 2 españoles, un suizo, 27 alemanes. Escribía Monseñor Belcel, ha dado lugar al más mínimo inconveniente y todos ellos han mostrado su reconocimiento por la gracia que han obtenido al poder estudiar los archivos de la Santa Sede, al mismo tiempo que han alabado con palabras de gran admiración el generoso acto del Santo Padre que les ha permitido consultar los tesoros de los archivos. 10 años después de la apertura del archivo ya habían visto la luz importantes colecciones de documentos extraídas del archivo secreto que tendrían después una fortuna duradera. Es suficiente pensar en la edición de las nunciaturas de Alemania para el siglo XVI, realizada bajo la supervisión, en los primeros volúmenes de la gran edición de la historia del Concilio de Trento, emprendida por Gorres Gesellschaft, bajo la dirección de también bajo la supervisión de Gorres, la edición de los registros de cámara de los siglos XIII y XIV, en la edición de las cartas papales de los siglos XIII-XV sobre Inglaterra, deseada por el mismo inglés, así como numerosas otras iniciativas. Los estudiosos tenían acceso al archivo desde el 1 de octubre hasta el 30 de junio, todos los días menos los jueves, los domingos, las fiestas de guardar y las vacaciones de Navidad, Carnaval y Pascua. Estaba totalmente prohibido sacar copias caligráficas de los documentos, así como llevarse el propio trabajo sin el visto bueno y la supervisión de los encargados de la sala de estudio. La primera persona que tuvo el extraordinario permiso para fotografiar un documento, algo que entonces era inaudito. Las medidas decididas por León XIII a favor del archivo pontificio, cabe recordar el nombramiento de Peter Walsall como vicearchivero en 1894, así como el nombramiento de Isidoro Carini como docente y, en la práctica, encargado de la dirección de la naciente Escuela Vaticana de Paleografía y Crítica Aplicada en 1884. El archivo del Papa comenzaba a abrirse, con algunos esfuerzos, también al mundo de la cultura internacional. A partir de 1900 en adelante muchas iniciativas editoriales y culturales, organizadas sobre todo por él y el Instituto Cultural Vaticano, oportunamente apoyado principalmente por Pío XI, Pío XII y por todos sus sucesores, hasta el pontífice actual, ha dado importantes pasos adelante hacia una apertura a los estudiosos cada vez más cualificada, la cual corresponde naturalmente a las fuerzas humanas dedicadas.
más dedicadas. El mejor testimonio está representado por las cadenas de fuentes nacionales e internacionales publicadas a partir de la documentación del Archivo Secreto Vaticano, a las que se unen innumerables monografías y ensayos históricos que todavía encuentran y seguirán encontrando durante el Archivo Pontificio. Las cámaras de televisión se adentran por primera vez, con un acceso hasta ahora impensable, a los archivos vaticanos de la Santa Sede. Más de 83 kilómetros de registros bajo la Ciudad del Vaticano y la cúpula de San Pedro que sirven para recomponer la historia del poder papal y de la Iglesia Católica a lo largo de 2 milenios. En noviembre, la otra de Telemadrid dedica el prime time de los sábados a la serie Habemus Papam, una historia de poder, que investiga cómo los papas han religioso y militar para moldear el curso de la historia. El Vaticano cuenta con una colección de documentos archivados que datan desde la Edad Media hasta la actualidad, pero muchos expertos creen que, entre estos documentos, también se encuentran obras de literatura erótica de la antigua Roma, trabajos pornográficos de Miguel Ángel y otros materiales clasificados. Además, según datos no verificados, existe la colección más precisa de literatura ocultista del mundo. La Ciudad del Vaticano tiene menos de 1000 ciudadanos y solo 44 hectáreas de territorio, pero es uno de los gobiernos más ricos del mundo, con una historia compleja y llena de secretos. Vamos a hablar sobre historias, teorías y hechos interesantes relacionados con el país independiente más pequeño del mundo. El obispo Sergio Pagano culmina su carrera de más de 4 décadas como responsable de los archivos del Vaticano. Él conoce los recovecos de la historia y los documentos que conserva el mayor centro de documentación de la Iglesia Católica y sus relaciones con el mundo. Ciudad del Vaticano. El Vaticano ha estado tratando durante años de desacreditar la idea de que sus cacareados archivos secretos son tan secretos. Ha abierto los archivos del controvertido Papa Pío XII de la Segunda Guerra Mundial a los eruditos y ha cambiado el nombre oficial para eliminar la palabra secreto de su título. Roma. 60 historiadores afortunados hicieron fila en el Vaticano el lunes cuando la pequeña ciudad-estado finalmente abrió sus archivos de guerra sobre el papado de Pío XII. Millones de páginas que podrían ayudar a explicar por qué el pontífice guardó silencio durante la matanza de 6 millones de judíos en el Holocausto. Los archivistas del Vaticano tardaron más de 14 años en preparar los 2 millones de documentos, que están organizados en cajas que los funcionarios dicen que se extienden por 350 yardas cuando se ponen de extremo a extremo. El contenido podría ayudar a resolver la cuestión de si Pío debe ser recordado por esconder silenciosamente a 4.000 judíos de los nazis en conventos e iglesias, sabiendo que denunciarlos a Adolf Hitler empeoraría su situación, o si debe ser condenado por inicio de la Santa Sede, tendrá un nuevo nombre, así lo decidió el Papa Francisco por medio de una carta apostólica en forma de motu proprio. Pasará a llamarse Archivo Apostólico Vaticano, una institución que conserva un patrimonio documental tan preciado para la Iglesia Católica como para la cultura universal. El Santo Padre explica cómo para la cultura universal. El Santo Padre explica las razones de este cambio, recordando que originalmente, el término secretum tenía un significado preciso. Indicaba que la institución nacida en 1612 a instancias del Papa Pablo V no era otro que el archivo privado, separado y reservado del que quisieron definirlo siempre, y así es como todavía lo definen hoy, sin ninguna dificultad, los estudiosos. Esta definición, por otra parte, estaba muy extendida, con un significado análogo en las cortes de soberanos y príncipes, cuyos archivos se definían propiamente como secretos. El Papa explica en su carta que mientras perduró la conciencia de la estrecha relación entre la lengua latina y las lenguas que de ella se derivan, no hubo necesidad de explicar o incluso justificar este título de Archivum Secretum, pero agregó, con los progresivos cambios semánticos que se produjeron en las lenguas de diferentes naciones, en mayor o menor medida, el término secretum, adosado al Archivo Vaticano, comenzó a ser malinterpretado y a colorearse de matices ambiguos, incluso negativos. En sus repisas,
repisas se pueden encontrar negativos. En sus repisas se pueden encontrar desde actos difundidos por la Santa Sede y papeles de Estado hasta correspondencia, libros de cuentas y una multitud de otros documentos acumulados por la Iglesia a lo largo de los siglos. Originalmente se los denominó Archivos Secretos Vaticanos. Sin embargo, en octubre de 2000 cambió el título centenario de archivos por el de Archivos Apostólicos Vaticanos. Esta modificación buscaba aclarar los malentendidos que surgían del uso del término secreto. Pocas personas conocen en profundidad los 86 kilómetros de estanterías ubicadas bajo tierra en el sótano del Vaticano, en un búnker de hormigón armado de 2 pisos, a prueba de fuego y bombas, que alberga el 80% de los documentos archivados en los últimos 12 siglos de la vida de la Iglesia. Después de más de 4 décadas recorriendo diariamente esos pasillos laberínticos, el prefecto del antiguo Archivo Secreto Vaticano cita ahora muchos de esos entresijos en una entrevista con el periodista Massimo Franco que ha sido plasmada en el libro Secretum y que revela detalles de algunos de los asuntos que han dado mucho de qué hablar a lo largo de la historia. Desde la carta que envió Inglaterra al Papa Clemente VII para que anulase la boda de Enrique VIII con Catalina de Aragón, y así éste podría casarse de nuevo con Ana Bolena, hasta el cónclave de 1922 que fue financiado por Estados Unidos, ya que, cuando abrieron la caja fuerte tras la muerte del Papa Benedicto XV, que no era muy responsable en materia financiera, estaba vacía. La firma del Astro Galilei en un documento que se conserva en el archivo. Foto, CNS. Eso sí, Pagano desmiente las teorías conspirativas y leyendas negras que se han creado en el imaginario popular, como que tienen el oro de los nazis, que esconden cabezas de marcianos e, incluso, reliquias de la pasión de Cristo. Sé que hay una historia increíble sobre esa inscripción en la cruz de Jesús, en la que aparecen las siglas INRI. No creo que alguien la despegara en ese preciso momento para esconderla y después entregarla. Es todo, aquí sí, de marcianos. Pero me impresiona que la gente me haya pedido ver una copia o la inscripción, dando por hecho que está aquí. Nada es cierto, no hay clavos ni reliquias. Estos, si los hay, se encuentran en las basílicas. Precisamente, para evitar ese halo de misterio arraigado históricamente al Vaticano, el Papa Francisco decidió cambiarle en 2019, sustituyendo el adjetivo secreto por apostólico, para intentar quitarle cualquier tipo de connotación negativa ligada al secretismo. El contenido de algunos de los escritos clasificados ha generado un gran interés década tras década, llegando incluso a tiempos de Napoleón Bonaparte, quien estaba interesado en los manuscritos y en las preciosas obras de arte que se conservaban en los archivos. Pero hubo uno en concreto que, como explica el prefecto, quería conseguir el emperador francés. Cuando anexó los estados pontificios, el Papa lo excomulgó automáticamente y ese era el papel que buscaba. Quería saber exactamente. Los franceses confiscaron gran parte de los documentos del archivo de la época, incluidos muchos juicios de la Inquisición, que fueron quemados, destruidos o vendidos como papel usado. Al menos 2.000 están desaparecidos. Muchos se los llevaron a París y nunca volvieron, aunque la gran mayoría sí que regresaron a Roma. Entre estos últimos estaba el juicio de Galileo Galilei, uno de los más buscados al principio hasta que, cuando vieron que no había denuncias de torturas contra él, el interés decayó. Sergio Apostólico Vaticano. Sergio Pagano conoce muy bien la historia de Galileo, ya que la investigó durante 4 años, de 1980 a 1984, cuando Juan Pablo II instituyó una comisión para esclarecer qué había ocurrido durante el juicio contra el científico. Un caso que se retomó 400 años más, siempre fue una espina clavada en el costado de la Iglesia. En 1616, años antes del proceso, el cardenal Bellarmino convocó a Galileo a su palacio, segaramente por orden de Pablo V. Le dijo que no debía defender ni enseñar, ni hablar sobre la teoría de Copérnico, que abogaba por el sistema heliocéntrico, en paralelo a lo que decía la Iglesia sobre el geocentrismo. En 1633 fue juzgado por desobedecer este precepto, pero no por herejía. Galileo no fue condenado como hereje, sino como vehemente sospechoso de herejía, es decir, a las escrituras. Por ello, el astrónomo italiano,
con entonces 70 años, tuvo que retractarse arrodillado, con una vela encendida en la mano izquierda y tocando con la derecha el Evangelio. Fue una enorme humillación. No podemos negar esto. En el tiempo en el que el prefecto estudió el caso de Galileo Galilei, un cardenal anciano lo invitó a su casa y, durante la conversación, le dijo: si encuentra algo entre los papeles que pueda causar daño a la iglesia, destrúyalo. Pagano explica que fue algo excepcional y que todos los prelados que ha conocido a lo largo de sus más de 40 años dentro del incluido el entonces Ratzinger, han estado, como él, en puestos de pura investigación histórica, sin censura y sin miedo. El Vaticano cuenta con una colección de documentos archivados que datan desde la Edad Media hasta la actualidad. Pero muchos expertos creen que, entre estos documentos, también se encuentran obras de literatura erótica de la antigua Roma, trabajos pornográficos de Miguel Ángel y otros materiales clasificados. Además, según datos no verificados, existe la colección más precisa de literatura ocultista del mundo. El asesinato de Lincoln estaba convencido de que los jesuitas crearon las condiciones para la guerra civil estadounidense y no lo ocultaba. Por la denuncia del papado, pagó con su vida. Así, existe la creencia de que el presidente fue asesinado por los jesuitas, quienes actuaron bajo las instrucciones del Vaticano. Escándalo del Banco Ambrosiano. Los escándalos del Vaticano suelen girar en torno al dinero y la banca, y el escándalo del Banco Ambrosiano es uno de los más famosos. Desde 1971 hasta 1989, el Banco del Vaticano, conocido como el Instituto para las Obras de Religión, estuvo presidido por el arzobispo estadounidense Paul Marcinkus. Antes de su colapso en 1982, provocado por una deuda desfavorable, el Banco Ambrosiano era uno de los mayores bancos privados de Italia. Tras su cierre, el director general, Roberto Calvi, murió en circunstancias extrañas. Su cuerpo fue encontrado colgando del puente Blackfriars en el centro de Londres. En un principio, se pensó que Calvi se había suicidado, pero luego se descubrió que había sido asesinado. En realidad, surgió que todo el caso tenía siniestras asociaciones con el Banco del Vaticano, un importante accionista del Banco Ambrosiano. Se desviaron miles de millones de dólares a varias empresas fantasma. Cuando los investigadores intentaron contactar a Marcinkus sobre el asunto, él se volvió inaccesible. Al desobedecer al sistema judicial de todas las formas posibles, Marcinkus siguió dirigiendo el Instituto para las Obras de Religión varios años después de que estallara el escándalo. Sponsor of the article. Sin embargo, este escándalo bancario terminó formando parte de la ficción. El Padrino parte 3 giró en torno al escándalo del Banco Ambrosiano y a la sospechosa muerte de Juan Pablo I en 1978, quien sirvió solo un mes antes de ser encontrado muerto. La muerte de Juan Pablo I. Según la versión oficial, el Papa Juan Pablo I falleció debido a un fallo cardíaco. Sin embargo, los teóricos de la conspiración sugieren que pudo haber sido eterno y abierto, mientras que algunos miembros del Colegio de Cardenales preferían una voz más conservadora. Además, fue llamado el Papa sonriente por su pueblo y era conocido por su buen humor y actitud afable. La mañana del 29 de septiembre de 1978, la hermana Vicenza entró en la habitación del Papa para verlo, tras notar que aún no había salido a tomar su café matutino. En su lugar, para su horror, lo encontró muerto en su cama. Rápidamente llamó a otra hermana, la hermana Margarita. Ambas informaron que la piel del Papa estaba fría y que sus uñas estaban oscuras. Por un ataque al corazón, la gente comenzó a cuestionarlo. Nunca había dado señales de estar enfermo, e incluso las enfermeras que lo encontraron se sorprendieron al saber que había tenido un problema cardíaco. Se decía que estaba tomando anticoagulantes, aunque era por una dolencia no mortal. Cuanto más se hablaba del ataque al corazón, menos lo aceptaba el público. Unos años después de su muerte, el escritor británico de novelas policiales David Yalla publicó un libro titulado Asterisco en el nombre de Dios dentro del Banco del Vaticano, y que esto fue la causa de su asesinato. Asegura que cuando se encontró el cuerpo del Papa, tenía una nota arrugada en la mano con los nombres de miembros del banco involucrados en la masonería, algo estrictamente prohibido dentro de la Iglesia
Iglesia Católica. Sin embargo, hoy en día, la causa oficial de su muerte fue un ataque al corazón. La tumba del Papa Juan Pablo I está dentro de la Basílica de San Pedro. Papa Juana. La leyenda de la Papa Juana habla de una mujer que reinó bajo el título de Juan VIII durante 25 meses, desde 855 hasta 858. Existen muchas versiones de esta historia, pero la mayor describe como una mujer talentosa e inteligente que se disfrazó de hombre. Gracias a sus habilidades, Juana ascendió en la jerarquía eclesiástica y eventualmente fue elegida papa. Sin embargo, su sexo fue revelado cuando dio a luz durante una procesión y murió poco después, ya fuera por asesinato o causas naturales. Se cree que la historia es cierta, pero que el Vaticano eliminó a la Papa Juana de sus listas oficiales y creó un ritual para asegurar que los futuros papas fueran hombres. Además, en el siglo XVI, la Catedral de Siena incluía un busto de Juana entre otros pontífices, que fue removido tras protestas en 1500. El ejército de exorcistas. Aunque estemos en el siglo XXI, el exorcismo sigue vigente dentro de la Iglesia Católica. De hecho, el padre Gabriele Amort, el exorcista jefe del Vaticano que falleció en 2016, afirmó haber realizado 130.000 exorcismos en su tiempo. Además, la BBC informó en 2018 que el Vaticano recibió a 250 sacerdotes de todo el mundo en una escuela anual de exorcismo, ya que la Iglesia cree que ha habido un aumento en las posesiones demoníacas en los últimos años. El exorcismo está reconocido bajo el derecho canónico de la Iglesia Católica, pero solo puede realizarse con un permiso de alto nivel dentro de la Iglesia. Hace 5 años, el Vaticano respaldó a la Asociación Internacional de Exorcistas, fundada en 1990, y ha licenciado a más de 200. El Vaticano ayudó a los nazis a escapar. Muchos oficiales nazis de alto rango y criminales de guerra escaparon a través del Atlántico hacia varios países sudamericanos como Brasil, Chile y Argentina. La mayoría de estos fugitivos lograron su plan utilizando rutas a través de España o Italia, conocidas como ratlines. Aquí, según los historiadores, los fugitivos nazis fueron asistidos por la Cruz Roja y el Vaticano. La Comisión de Refugiados del Vaticano proporcionó conscientemente identidades falsas a los fugitivos nazis. El Vaticano ha rechazado constantemente comentar sobre estos hechos. En la época aún permanecen en los archivos secretos. Sin embargo, el Papa Francisco prometió abrir estos documentos a investigadores calificados en 2020. ¿Quién sabe qué descubriremos pronto? Lee más sobre la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Lucrando con el Holocausto. Hoy en día, hay pocas dudas sobre si el Vaticano también utilizó su soberanía privilegiada para ayudar a contrabandear oro, arte y otros bienes saqueados por los nazis pertenecientes a familias judías y otras víctimas del Holocausto. Se dice que el asesor financiero del Vaticano, Bernardino Nogara, fundador del Banco del Vaticano, Reich dentro del Vaticano. Aunque la destrucción de los registros de guerra impide conocer el alcance completo de su plan, se le acusa de haber creado un esquema en el que el Vaticano invirtió en compañías de seguros italianas que se quedaron con los activos de los planes de seguro de vida de judíos europeos asesinados. Como el Vaticano era solo un inversor y no el asegurador directo, no tuvo que devolver el dinero que ganó en esta conspiración. Filtración de secretos. En 2012, el periodista italiano Gianluigi Nuzzi publicó Papeles secretos de Benedicto XVI, que consta de correspondencia privada y otros documentos clasificados del entonces Papa, filtrados a Nuzzi por el mayordomo personal de Benedicto. Este libro revela la vida interna en el gobierno más pequeño del mundo y discute muchos temas que el Vaticano normalmente no expone al público. Por ejemplo, la corrupción dentro de la Santa Sede y varios escándalos que antes estaban ocultos. Tribunal secreto para pecados extremadamente graves. Ciertos crímenes en el sistema judicial católico son considerados atroces. En la Ciudad del Vaticano, los obispos del Tribunal Extralegal, miembros de una élite conocida como la Penitenciaría Apostólica. Como explica The Telegraph,
La Penitenciaría Apostólica o el Tribunal de la Conciencia fue fundada por el Papa Alejandro III en 1179 y permaneció en secreto hasta 2009. La característica de este sistema es que solo el Papa puede conceder la absolución para estos pecados. Ejemplos de crímenes incluyen intentar asesinar al Papa, un sacerdote que tiene relaciones sexuales con alguien o escupir una hostia consagrada. El Papa, actuando a través de este tribunal y su jefe, conocido como el penitenciario mayor, concede la o se llevan a cabo en secreto y bajo seudónimos, ya que se consideran un asunto de conciencia y no de interés público.